tenemos en la línea con nosotros a Bruno Sgarzini, quien es periodista, es investigador y analista sobre temas internacionales en el portal digital Misión Verdad. Y lo saludamos, Bruno, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Maripil? Ya no estoy más en Misión Verdad hace unos cuantos años, pero sí, pues pasé por allá. Ya, ¿y ahora estás escribiendo en dónde? Mi Substack, brunosgarzini.substack.com, y bueno, y en otros medios, el Destape de Argentina y otros medios de otros países. Bueno, queríamos, Bruno, conversar contigo porque entiendo que has estado publicando informaciones con respecto a la situación de las investigaciones más recientes sobre la explosión de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, y quería que nos dieras información al respecto. ¿Qué es lo que se sabe hasta este instante? Bueno, lo que se sabe es que hay una investigación en curso, dos investigaciones separadas, una de Dinamarca, Suecia y Alemania, y otra de Rusia, que considera al atentado como un atentado terrorista. Rusia montones de veces ha dicho que las investigaciones deberían ser juntas, que Alemania, Suecia y Dinamarca deberían compartir sus conclusiones y sus datos. Según los reportes preliminares de la investigación de estos tres países, las explosiones se debieron a detonaciones remotas, y Alemania sacó recientemente una conclusión en la cual desliga a Rusia de la responsabilidad del ataque. Eso en términos oficiales. Lo que explotó ayer fue una investigación del periodista estadounidense Seymour Hersh, conocido por haber revelado la masacre de Mai Tai en Vietnam, durante la guerra de Vietnam, una masacre a civiles en una aldea que fue ocultada por el ejército estadounidense en la guerra de Vietnam, y por las torturas en Abu Ghraib, la cárcel de Irak, durante la ocupación estadounidense ordenada por George Bush. Bueno, este periodista saca una versión según una fuente de una fuente de inteligencia, en la cual habla que de los dos gasoductos Nord Stream que conectan los campos de gas de Rusia con Alemania, se debieron a una operación planificada durante 9 meses por la cúpula del gobierno norteamericano. Joe Biden nombró una especie de equipo ad hoc que se reunió en un edificio ejecutivo dirigido por el presidente del Consejo de Seguridad Nacional, Jack Sullivan, y junto con miembros del Estado Mayor Conjunto, Departamento de Tesoro, miembros de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y durante esas reuniones, antes de la intervención rusa en Ucrania, se estableció una serie de respuestas a lo que podía haber, lo que iba a ser después la intervención de Rusia en Ucrania. Entre esas respuestas, según lo que reconstruye Hersh, estaba un atentado para destruir los dos gasoductos. Unos días antes de que ocurriera la intervención está la declaración de Biden diciendo que si Rusia invade Ucrania va a finalizar el gasoducto Nord Stream. La subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, dijo que si sucedía eso también Nord Stream iba a dejar de existir. Y por lo que reconstruye Hersh, por esas mismas fechas, al presidente estadounidense se le había entregado un plan para que buzos de la Marina estadounidense colocaran explosivos C4 en el trazado de los dos gasoductos. Según lo que reconstruye Hersh, se le da la orden antes de la intervención de Rusia en Ucrania a la CIA de que continúe con esta operación. Ahí
se ponen en contacto con miembros de la Marina y del Servicio de Inteligencia de Noruega y comienzan a planificar dónde pueden colocarse estos explosivos y eligen una isla, la isla de Bonn, fuera de Dinamarca por tener aguas tranquilas y ser un lugar propicio para colocar estos explosivos. Bueno, avanzado el año, se elige un momento también propicio, que era durante los ejercicios anuales que se realizan en el Báltico por parte de la OTAN. El Baltops es un ejercicio periódico que se realiza con todas las marinas de los países de la Alianza del Atlántico Norte, esta alianza militar que en este momento está enfrentada con Rusia. Durante esos ejercicios se define que se van a colocar con los buzos de la Marina estadounidense estos explosivos. Estos buzos de la Marina estadounidense son pertenecientes a una base que queda en la ciudad de Panamá, en Florida, y se los elige porque, aparte de tener experiencia en colocar explosivos, sus acciones no deben ser informadas al Congreso ni a los líderes de las cámaras del Congreso norteamericano. Por eso también, para evitar informar al Congreso estadounidense, se cambia la calificación de esta operación, según lo que reconstruye Hersh, que pasa de ser una operación encubierta a una operación de inteligencia clasificada con apoyo militar. Estos buzos colocan los explosivos, pero con un pequeño detalle, que le piden desde la Casa Blanca que las detonaciones no sean en 48 horas después del ejercicio militar, porque iba a ser muy obvio que la responsabilidad era de la OTAN por haber sucedido 2 días después del ejercicio. Se coloca un transmisor remoto y se define que la manera de hacerlo explotar va a ser tirar una boya con sonares magnéticos que activen estas bombas, y un día de septiembre, varios meses después, pasa un avión militar noruego y tira la boya que detona los artefactos explosivos que destruyen los 2 gasoductos, el Nord Stream 1, que estaba construido y estaba en funcionamiento, y el Nord Stream 2, que había sido uno de los gasoductos más criticados por la administración de Trump y la administración de Biden, porque iba a aumentar el suministro de gas en 50% a Alemania, sorteando el paso de gas de la infraestructura energética de Rusia a Europa, que atraviesa Polonia, Ucrania y otros países que son parte del ejido de influencia de Estados Unidos en Europa. Esto es lo que reconstruye Hersh. Como sabemos, ya la Casa Blanca ha salido a desmentir la información, ¿no?, a decir que es una historia ficticia. Las agencias como Reuters han minimizado como por ser una investigación de un blog, entre comillas. No ha habido mucha repercusión. Yo en este momento estoy de viaje por Francia y acabo de prender el televisor. No hay ningún tipo de mención en Francia a esto. En los medios no se está conversando de este tema, se está conversando únicamente de la visita y de la gira de Zelensky por la Unión Europea. Y la verdad que parece que va a ser una investigación que caiga en saco roto. Y bueno, recordemos que Hersh en este momento es uno de los periodistas veteranos más consagrados de Estados Unidos, pero que en los últimos años ha sido marginado de los grandes medios por sus publicaciones bastante a contravía de la política exterior estadounidense. Una de las más criticadas es cuando publicó Hersh que el gobierno de Obama y el gobierno de Trump sabían que el gobierno sirio no había atacado con gas sarín Guta, que fue uno de los grandes ataques que se culpó al gobierno sirio para intentar ocupar el país. Ya, ahora fíjate una cosa, de todo esto que tú cuentas, de esta investigación, bueno, que haya habido participación de los Estados Unidos en las explosiones de Nord Stream 1 y 2, quizás no extrañaría mucho. De hecho, fue la primera acusación que hizo Rusia. Sin embargo, lo que sí pareciera atípico es la participación de Noruega. Quisiera un comentario tuyo al respecto.
Bueno, Maripili, no es únicamente la participación de Noruega, porque en la revelación se habla también de que Dinamarca y Suecia estaban al tanto de que iba a haber algún tipo de operación y los mandos militares y de inteligencia que estaban involucrados generaron un sistema de alerta temprana para que no se filtrara cualquier tipo de movimiento extraño en esa zona. A ver, el Báltico es un océano ultra vigilado y cuando explotaron estas bombas, inmediatamente se empezó a conversar de cómo puede haber sido que se hayan colocado estos explosivos y nadie haya visto nada. Claro. Y evidentemente la cobertura del ejercicio militar de la OTAN en ese lugar, en un lugar en disputa, puede haber sido lo que junto con la complicidad haya tapado cualquier tipo de rastro, que es lo que se suele hacer en este tipo de atentados, ¿no? O en este tipo de ataque a la infraestructura energética, que si fueran reconocidos serían actos de guerra que significarían una escalada militar en el conflicto que en este momento tiene Rusia contra la OTAN. Se intenta ocultar los rastros visibles y en esto me parece que por la información que hay y por la información que tenemos es público y notorio que Dinamarca, Suecia y Noruega están involucrados en tapar. Incluso no han hecho pública su investigación. Extrañamente, antes del atentado, la CIA había alertado a Alemania de que podía haber un ataque al Nord Stream. Recordemos que el mismo día que suceden las explosiones, se inaugura un gasoducto que particularmente atraviesa casi el mismo recorrido que el Nord Stream, nada más que termina en Noruega, que se llama el gasoducto del Báltico, el Baltic Pipe, que es inaugurado por los presidentes de Noruega, de Polonia, de Dinamarca, y la verdad que a veces las coincidencias un poco llaman mucho la atención, sobre todo en un caso como esto, que es evidente que el mayor perjudicado es Rusia por haber perdido una inversión de más de 9.000 millones de dólares solamente en el Nord Stream 2. Ya, ahora, fíjate una cosa, tú tienes razón, o sea, aparentemente según esta investigación, Suecia y Dinamarca habrían ocultado información, pero en el caso de Noruega, y por eso se hizo el señalamiento de Noruega, habría participado directamente en la explosión, dado que teóricamente fue un avión noruego quien hizo la detonación final. Uh-huh. Sí, o sea, y la planificación grave. Y la planificación fue por parte de ellos que conocen el Báltico como nadie, ¿no? Y también Noruega es uno de los grandes beneficiados porque es competidor en cuanto a gas y petróleo de Rusia en Europa. Ahora, fíjate otra cosa, lógicamente, bueno, sí, tú tienes toda la razón, Noruega allí no está interesado para nada que Rusia ocupe los mercados de gas y de petróleo de Europa y resultan beneficiados ellos como productores de petróleo y gas. Ahora, otra cosa que te quería preguntar, Bruno, ¿qué puede suceder con esta investigación? Ya tú nos has señalado que desde el punto de vista político se está tratando de ocultar, se está tratando de silenciar este tipo de investigaciones que señalarían directamente la participación de los Estados Unidos, de Noruega y de otros países de la Unión Europea en algo que pudiera ser considerado un acto de guerra como la voladura de estos dos gasoductos. ¿Qué puede suceder aquí? O sea, si esta investigación corre cursos, si los rusos, como yo me imagino que deben estar haciendo, están tomando esta investigación para demostrar que hay participación de Estados Unidos, de Noruega, etcétera, en la voladura de estos gasoductos, ¿tú crees que esto pueda hacer que la guerra escale y que deje de ser un evento entre comillas, entre Ucrania y Rusia, y que definitivamente sí se meta la OTAN completa en este problema? A mí, Maripiri, me parece que estamos en un momento de escalada militar, ¿no?
la propia guerra de Ucrania en este momento está en ofensiva Rusia y los países europeos y Estados Unidos están intentando asegurar una línea de suministro a Ucrania, incluso con envío de tanques militares. Ahora se está hablando de aviones militares. Estamos en un momento de escalada. Me parece que acá Rusia está midiendo la respuesta en ver hacia dónde se expande el conflicto, ¿no? Es decir, ninguna potencia va a pelear en un terreno que le sea desfavorable. Y las respuestas en términos militares que sean asimétricas se consideran dentro de este principio, ¿no? ¿Cuál es el terreno que más me conviene? Pero, Maripili, evidentemente estamos en una escalada impredecible, porque todos estos tipos de eventos son como el vuelo de una mariposa, empiezan de una manera, pero cuando estamos en el medio de una guerra no sabes cómo puede llegar, qué es lo que puede llegar a provocar este tipo de situación. Evidentemente algún tipo de respuesta a alguna infraestructura crítica de Europa y Estados Unidos en algún punto del mundo va a ser afectado en algún momento de estos años. Es evidente, ¿no? Porque si se voló un gasoducto que aseguraba la dependencia energética de Alemania y Europa hacia Rusia, Rusia no va a dejar eso sin respuesta porque sería un síntoma de debilidad. Así que me da la sensación de que vamos como en un camino hacia arriba, donde el único techo es el cielo, lamentablemente hablando, porque estamos hablando de bombas, guerra, explosiones, muertos, civiles, vidas destruidas, que es lo más triste de lo que está ocurriendo. Ya, bueno, te quiero agradecer mucho, Bruno, que hayas estado con nosotros y que nos hayas hablado de esta interesantísima investigación sobre la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Maripili, y saludos a todos tus oyentes. Gracias. Amigos, Bruno Scherzini, quien es periodista, investigador, analista internacional, escritor, con quien estábamos conversando